Bienvenidos a Luciérnaga Azul Arte en Producción, esta casa que nos hospeda para esta actividad de la presentación del libro de Francisco González, del Devenir, de Ediciones El Canto del Agüehuete. Aquí está Uriel Cázares, Martínez Cázares, editor del libro. Gracias Uriel, gracias Francisco por acompañarnos esta tarde en este foro. De parte de Luciérnaga Azul les damos la bienvenida. Es una casa que se dedica a la promoción de las artes escénicas. Hay una librería aquí adjunta. El acervo preferente es de artes escénicas, aunque también hay poesía y otras latitudes de editoriales que no circulan de manera tan radical en nuestro sistema de librerías, pero aquí las pueden encontrar. Un día de ocio, pues que tengan, se vienen a asomar. Y en la parte siguiente hay una biblioteca. Es decir, Luciérnaga Azul se ha preocupado por tener un acervo también ligado a las artes escénicas, donde algunos estudiantes de cultura y arte, de historia regional y carreras afines han venido a desarrollar. Hay un acervo interesante que se puede utilizar para el estudio, para el recreo, para el ocio. Entonces, el acervo es de acceso, de ingreso gratuito. No se necesita en términos estrictos una credencial, solamente pues venir y hacerse de algún libro que interese y se puede leer, se puede consultar. Es uno de los tantos servicios que tiene, aparte de la diversidad de cursos y talleres que ofrece, de dibujo, de pintura, de títeres, de teatro, de literatura, etc. Abre un poco Luciérnaga Azul el espectro. Este es el segundo lustro que estamos aquí, llevamos para 7 años en este domicilio de Donato Guerra 127. Ha sido un gran esfuerzo por parte de Mariana León Rodríguez, por parte de Mariano, su papá, su mamá Alejandra, gente ellos dedicados al teatro, desde Bellas Artes, y también por Andrea, que está en la Biblioteca Central, también como servidora pública, como bibliotecaria, ¿no? Entonces, pues es gente muy afín y muy cercana en todas las latitudes. Bueno, pues gracias por estar aquí, qué bueno que nos encontramos. Vamos a hacer una fiesta, independientemente de la fiesta haremos algo más, que se trata de que el libro de con su lector, y en este caso el libro del devenir de con alguno de ustedes o con todos, y se lleven un ejemplar y bueno, pues lo lean, lo critiquen, lo contemplen y lo discutan con el autor y también le digan cosas al editor, porque se vale, ¿no? Quiero decirles que a mediados del siglo XVIII, en su Historia Crítica de la Poesía en México, Francisco Pimentel nos advertía sobre un romance en decasílabo de Cayetano de Cabrera y Quintero, apegado, decía él, con fidelidad a las circunstancias culturales, sobre que el lector conozca la detestable poesía que se apreciaba en México en dicha época. Una consejería extraordinaria, pero a la vez extraña. Y también me hace recordar porque en Nieve, según la melodía, hablo ya de poesía china, de Qin Yuan Chun, en febrero de 1936, en Días de Sol, la tierra, aún más hermosa, más cautivante, es, junto con los héroes que la honraron, a Porfía, 4 poetas, decía este escritor, les falta lustre literario y tienen magro don poético. El poema que aludo termina con estos versos: todo eso es pasado, he sido. Para encontrar a los héroes de veras hay que poner los ojos en nuestros propios días. Los poetas que tenían lustre literario eran Qin Shi Yuan y Yang Wu Ti, y los de magro don poético eran Tan Tai Sun y Sun Tai Su. Esto dicho por un personaje que seguro reconocerán que también fue poeta y luego fue pues un líder de la hoy China con la revolución cultural, que era Mao Zedong, de manera curiosa, una faceta desconocida a veces por muchos de nosotros o mucha gente. Es decir, hay que poner los ojos en nuestros propios días, y un libro como El Devenir es de nuestros propios días y hay que poner los ojos en él para descubrir que tiene lustre literario y que no es de los poetas de magro don poético. Porque también recordemos que la pobreza del lenguaje, que es engendradora de monotonía, no se corrige
sino mediante el acopio de voces unido al conocimiento del significado, al oficio y al uso de cada una de ellas. Esto último pues nos lo enseñan el diccionario y la gramática. Lo primero no se consigue sino mediante el estudio de los modelos literarios, la constante lectura y el trato con personas como ustedes ilustradas. Ese es el resultado de la cultura. Hay que decir también, y eso lo encontré leyendo del Devenir y con eso le damos pie a la intervención primero de Uriel como editor para que nos cuente los avatares de la reflexión que hizo al recibir el texto, al pensarlo, al prefigurar la caja editorial y convertirlo en este objeto tan simbólico pero tan nuestro, que los que somos del siglo pasado lo entendemos muy bien, los chavos de nuevas generaciones y nuevas tecnologías es más difícil, pero se lo dije en su momento a nuestro queridísimo autor Francisco González. A mí del devenir me suena como el sonido de un violonchelo, un violoncel de bona fusta, muy molt ben ajustat, explícitamente ben tocat. Se lo decía yo en catalán. Dije, te lo voy a decir en catalán, que me encanta. Un violoncel de bona fusta, molt ben ajustat, explícitamente ben tocat. Explícitamente bien tocado, hay música, porque hay algo más que escribir desde una cultura filosófica, es haber descubierto una verdad filosófica que lo ejerce el poeta y que exige hablar de esta circunstancia, como bien decía José Ortega y Gasset en su celebérrima frase: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Del devenir tiene ideas y principios filosóficos en efecto, pero nos pone en esta loable situación y sobre todo en esta circunscripción que hace muy bien Francisco González, en ser él como es, con todo y su circunstancia, habida y por haber, y si no la salva a ella, no se salva a él. Afortunadamente yo creo que se ha salvado para buena fortuna de nosotros los lectores y nos da este volumen que ha cuidado, insisto, desde el canto del ahuehuete, con este gran trabajo que ha tenido Uriel con esas precisiones, y un trabajo no de ahora sino desde hace muchos años, y que muy bien celebró nuestra queridísima Elena Poniatowska, ¿no? En un comentario que escribió en el periódico La Jornada a propósito del trabajo que hace Uriel con su grupo de trabajo, que está ahí documentado, y como un testimonio volvería a insistir en que Elenita Poniatowska puso los ojos en nuestros propios días y nos documenta el avatar de un grupo, dice ella, de provincia. En efecto, lo somos a mucha honra, provincianos incurables de una ciudad donde termina el Bajío y comienzan los Altos. Pues bienvenidos a este llano literario, con este respiro temático y literario a partir del devenir. Uriel tiene la palabra, luego se la concederemos a Francisco. Gracias por estar de todo corazón en Luciérnaga Azul Arte en Producción. Es su casa, siéntanse en confianza y disfruten del devenir. Y adelante, Uriel, con este encuentro con la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Es complaciente ver gente interesada en el trabajo literario de exclusivamente la ciudad de León, pero no es una exclusividad anómala, es algo que corresponde a un fenómeno de difusión de la literatura. Quiero empezar hablando de lo que es el proyecto del canto del ahuehuete. Puede ser nuevo para muchos, puede ser conocido para otros. El canto del ahuehuete inicia en 2009 como una revista de literatura. Una revista que atiende al deseo de publicar escritos de carácter literario. Estamos hablando de poesía, principalmente, que es uno de los más productivos. Estamos hablando de cuentos y también estamos hablando de ensayo literario. En las circunstancias en que aparece el canto del ahuehuete en su número 0 en agosto del 2009,
pues acude a que mucha gente de la que acude o frecuentemente está en los talleres de creación literaria genera textos, pero sin embargo esos escritos se leen a la mesa y se comentan y van a dar al cajón. Y en algunos de los muchos casos van a dar al olvido. Y entonces el autor los va conservando, los va dejando ahí. El equipo inicial del Canto de la Ehuete fueron 6 jóvenes leoneses, todos radicados en la ciudad de León en ese momento y con mucho entusiasmo. Y aunque el más joven era yo por la edad, por el corazón, ellos eran jóvenes de edad también, ¿no? Muchos, 20 años, 30 más. Y resulta que el más viejito, para el momento, se le ocurre que juntar este equipo era pertinente. Los 6 autores desconocidos en todos los medios, jamás habíamos publicado nada, nadie nos conocía, nadie había leído lo que habíamos escrito más que en las mesas de creación literaria. Se nos ocurre pues dar salida a los escritos. En el número 0 aparecimos los 6 fundadores y para el número 1, increíblemente, aún menos de un mes, aún menos de la aparición del número 0, ya teníamos colaboradores. Es decir, fue tan rápida la difusión del número 0 de prueba que para septiembre del 2009 ya teníamos colaboraciones. Ya aparecía el grupo 800 que se interesó en ellos, está hablando de Juan Carlos Porras, Dorian, de Francisco, que empezaron a mandar textos como propuesta de publicación. Y de ahí para la revista se vuelve un fenómeno constante durante el resto del año 2009 y 2010, con publicaciones continuas. Salíamos primero cada mes y eso se volvió agotador. Y más para gente que desconocíamos el medio literario, desconocíamos el panorama real de León y teníamos muy poco contacto con autores. Entonces quiero decir que ese acercamiento inicial del Grupo 800 abre la puerta para que los 6 que iniciamos nos quitáramos de las páginas. Y luego en el número 1 aparecieran otros autores. Al número 2 y 3 ya era nuestra participación muy nula, casi muy necesaria en caso de que tuviéramos un espacio libre para alguno de los 6. Nos encargamos, obvio, de información publicitaria, información pertinente a la revista como es la nota editorial o algunas notas generales. Pero en realidad publicarnos nosotros fue lo primero que decidimos no hacer. Nos quitamos de la vista del lector. La revista empieza a crecer, obvio, en contenidos, en cuanto a participaciones, en cuanto a colaboraciones. Para 2010, la velocidad que agarramos fue difícil, nos costó mucho trabajo mantenernos en la cuerda, porque eso es un trabajo muy fuerte. A todas las revistas les dicen, te prometo 2 números y el tercero desapareces. Nosotros llegamos al número 8, 9 para la Feria del Libro del año 2010. Estábamos presentes ya con 9 números consecutivos y no solamente con números, sino con 2 publicaciones en libros. El año 2010 para nosotros fue tremendamente agotador. Y aparece la primera publicación en mayo de 2010 que se tituló Desvarío y otros poemas, que fue de mi autoría, que ya no se va a volver a publicar. Fue la única vez que lo publicamos y lo vendimos en la Feria del Libro. Y aparece en 2011, aparece también un libro que se llama Ni hoguera ni trigo, de uno de los jóvenes, bastante joven, Aníbal Martínez, que publicáramos como libro. Esa fue nuestra primicia. Para 2011 habíamos tenido que frenar un poco la locura y publicarlo ya no mensualmente, sino cada 2 meses. La revista nos había agotado, llevábamos un ritmo muy desesperante. La inversión económica nos estaba intranquilizando ya bastante y tuvimos que separar un poco el tiempo de publicación. La revista empezó a suceder cada 2 meses y se vino el segundo libro, que fue Sonata Infausta, en 3 movimientos de mi autoría, y mirábamos que el futuro editorial tenía que tomar una línea. Es difícil. La verdad, esto es una carrera contra la locura, ¿no? Y la terquedad. 2012 nos marcó un ritmo muy desenfrenado, llegamos a 2013, llegamos por ahí casi 18, 19 números consecutivos de la revista, ya en ese tiempo destinado cada 2 meses, y nos agotamos. Dijimos, alto, hay que detenernos porque esto es mucho trabajo.
Y a veces dicen, no, pues la revista está muy sencilla, es una revista pequeña, no ocupa muchas páginas. Pero cuando eres una persona que no conoce el medio editorial, tienes que aprender un montón de cosas. Y es más el aprendizaje que tienes que ir asimilando que las ganas de hacer las cosas. Entonces detuvimos la revista y dijimos, vamos a hacer un pequeño alto. Para 2015 retomamos, bueno, continuamos con más especialidad, pero para 2015 tuvimos que decir alto total y nos quedamos en el número 26 más o menos. Alto total, ya no podíamos. Habíamos tratado de mantenernos durante más de 4 o 5 años, publicando constantemente la revista y dijimos un alto. No habíamos podido conseguir un perfil claro con el proyecto editorial, nada más habíamos publicado 3 libros y vimos que era agotador, que era un trabajo muy extenuante, pero no nos asustamos, dijimos vamos a hacer lo que prudentemente debe hacer toda persona, descansar, para después volver al trabajo. Y así, una segunda etapa regresamos y llegamos hasta el número 36. La revista de 0 a 36 es realmente un prodigio haber sobrevivido en los aspectos de economía, en los aspectos de difusión. Y cuando detuvimos la revista en el número 36, pensamos que ya íbamos a terminar nuestro trabajo. Queríamos pensar en otros proyectos. Y es justamente en esa calma donde retomamos a algunos de los colaboradores que eran nuestros amigos ya, y platico con Francisco, más o menos, me dice que hay mucho documento por publicar, que las notas están guardadas, y habíamos publicado en la revista algunos de sus trabajos de poesía. Entonces le digo, oye, vamos a retomar lo que ya tenías publicado en la revista y que muy poca gente conoce, y vamos pensando en un proyecto de libro. Y es en ese momento en que el canto de las huetes se frena definitivamente, dejamos de publicar la revista y hace 2 años la tomamos con calma, empezamos a leer otros proyectos y retomamos el proyecto editorial. Para el año pasado vuelvo a hablar con Aníbal, le pregunto si es pertinente hacer una segunda impresión, o la primera reimpresión del libro, y me dice que sí, que adelante. Y entonces tomamos Ni hoguera ni trigo, alterno al libro que ya había publicado yo, el segundo, Sonata Infausta en 3 movimientos, y retomamos el trabajo editorial. Claro que ya han pasado fácil 6 o 7 años del arranque de la revista, ¿no? Ya estábamos en otro momento histórico y con mayor conocimiento, habíamos aprendido muchísimo, a lo mejor no todo lo necesario, pero retomamos el proyecto editorial. Y entonces tomamos Ni hoguera ni trigo, lo imprimimos y empezamos su difusión. Tomamos Sonata Infausta, volvemos a hacer una primera reimpresión también y seguimos el trabajo literario. Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fue en noviembre de 2018, ya casi un año, ya llevábamos estos 2 libros como nuestra presentación como proyecto editorial. Sin embargo, no íbamos nada más con los 2 libros a la feria, íbamos con proyectos en la espalda. Llevábamos cargando 3 proyectos más que todavía no se concretaban al 100%. Francisco me había entregado un montón de hojas para leer, con varios poemarios, y teníamos el trabajo interesante de ver qué es lo que tenía ahí escrito, cómo lo íbamos a ver en una unidad para darle salida y publicar un libro. Conjunto, el Canto del Agüete trabaja de octubre a marzo, otro libro, donde se habla de la historia de la literatura local a través de la poesía de José de Jesús Ortiz Funes, un escritor nacido en León en el barrio de San Miguel y que muere en el siglo XX, nace y muere en el siglo XX, y su obra, aunque en su época, estamos hablando del año 56 al año 76, 20 años de producción literaria, genera varios documentos. Y él lo hace en la espalda o montado sobre el trabajo de un grupo de élite en estos tiempos, conocido en León como el grupo Oasis. Pero sin embargo muy poco difundido el escritor. Entonces ahí tengo yo relación con Jorge Omar Martínez, Jorge Omar Muñoz Martínez, que él estaba haciendo toda una investigación sobre este autor.
Y curiosamente esa investigación surge de haber leído en El Canto del Ahuehuete un artículo de revista que se llamaba En búsqueda de la poesía de Ortiz Funes. Entonces como que le pega el tema, lo lleva a sus estudios universitarios, concreta una tesis, y esta tesis me la entrega en noviembre para la revisión y convertirla en el libro. Y este es el segundo proyecto que llevábamos ya en noviembre nosotros en la espalda, otra vez cargando a la FIL. También teníamos un libro de uno de los fundadores, de César Reyes, que se llamaba en aquel tiempo, Ahora sí, República Marihuana, y que empezamos a trabajar también con él en esa misma etapa de noviembre, diciembre, que es el tercer libro que se concretó para marzo de 2019. Entonces tenemos un proyecto que de más o menos sería julio del año pasado, julio, noviembre y octubre, encaminamos para la producción de estos 3 libros. Entonces El Canto del Ahuehuete enfoca una nueva faceta ahora como casa editorial. ¿Y quién más que los amigos, verdad? Luego acudimos a los amigos y nos tuvieron toda la confianza para trabajar los documentos. Estos 3 proyectos se llegaron a concretizar fácilmente para marzo. A primeros días de abril teníamos los libros impresos, ya nada más esperando la feria del libro de León La Fenal, de su 30 aniversario, y presentarlos en ese marco en el mes de abril, finales de abril y primeros días de mayo. ¿Qué hay con el libro de Francisco? Bueno, primero me encuentro a Francisco, le pregunto qué está publicando, qué se ha publicado más recientemente de su obra después de sus libros anteriores. Me dice que todavía no hay en papel impreso algunas de las cosas. Y entonces digo, pues preséntame algo del proyecto. Y hablando concretamente, me entregó un fajo así de enorme de folios a leer. Entonces me espanto y empiezo a decir, ah, caray, es bastante. Va a salir un libro, pero muy gordo. Pero hay que leer primero. Entonces el trabajo editorial me exige a mí primero tener contacto con los documentos. Segundo, empezamos la relación del tira y afloja. ¿Qué quieres decir acá? ¿Por qué escribiste esto? Este poema me suena un poco diferente. ¿Cómo te suena a ti? ¿Qué intención tenías al escribirlo? Y empezamos a hacer una separación. Esto no significaba que lo demás que íbamos haciendo a un lado en el momento no fuera de la misma calidad, sino que teníamos que buscar una línea, un hilo conductor que nos llevara al término del libro. Y entonces tomó la decisión, muy mala a lo mejor, o muy acertada, decirle a Francisco, me interesa esta parte. En este momento me interesa esta parte. Creo que lo demás lo podemos integrar en un segundo volumen, o en un segundo libro, pero por el momento me interesa que esto sea publicable. ¿Y qué fue lo que me llamó muchísimo la atención? Bueno, pues vamos a citar el libro, del Devenir, que ese no era su nombre inicial, tenía otro nombre. Como siempre sucede en los libros, el nombre le viene del cielo. Ya este libro tenía otro nombre. Entonces empezamos con Postales de Invierno, que tenía otro nombre. ¿Sí? Se llamaba... Pues tuvo varios intentos de nombre. Entonces Postales de Invierno se había publicado hace años en El Canto del Ahuehuete, como una unidad. Y lo publicamos en las páginas de la revista. A mí me había encantado la vez que lo publicamos. Le digo a Francisco, hay que revisar primero esta parte, porque como ya se publicó en la revista, me gustaría que saliera en el libro. Creo que los dos estuvimos de acuerdo y tomamos que el nombre final sería Postales de Invierno. Se añadió un poema que en el transcurso de las revisiones se fue generando las correcciones, y entonces en lugar de quedar solamente de 10 poemas, se convierte en un poemario de 11 partecitas. Son 11 poemas en forma de tercetos, no son haikus, no apetece a la forma del haiku, cambia, tampoco son tercetos muy forzados, que entren en una caja de estructura como los tercetos o tercerillos clásicos, pero son poemas en 3 versos. La rima no está exigida, es una rima muy natural, muy fresca, y que es un momento que Francisco guardaba desde que él estuvo en Montreal en el año 2007, anterior a que existiera la revista. Entonces nosotros aparecemos en 2009, por eso esos poemas ya existen de 2007. Su primera publicación íntegra fue en El Canto del Ahuehuete, los 10 enteritos, y para el libro El Devenir aparecen 11 que se van gestando en el transcurso de las pláticas.
Y dicen, ¿puede cambiar un libro? Sí, puede cambiar. Los libros son seres vivos que en el transcurso de su gestación se van formando por sí solos. Posteriormente, también habíamos publicado en el Canto de la Huete un poema dedicado a tu mamá. Sí. ¿Sí? A tu mamá. Y se llama La música de las esferas. Es un poema completamente orquestado. ¿Sí? En el momento que tú lo ves, es corrido, es un poema de largo aliento, no es un poemita corto, pero es un poema que exige una cierta musicalidad y que tiene intrínseca este ritmo, esta voz, este sonido, ¿no? Y el título lo llama, ¿no? Es La música de las esferas. Es un poema de mucha meditación. Lo vas leyendo, lo vas pensando, lo vas saboreando, lo vas gustando. Estos dos los elegí como editor primero porque era mi intención, no solamente que se quedaran en una publicación periódica, sino que ya salieran a la vida en un libro definitivo, ¿no? Y que estuvieran integrando este documento. Alterno a ellos había una serie de documentos filosóficos en carácter poético. Y entonces aparece el poema titulado Soliloquios de Heráclito, un poema de carácter filosófico, como lo digo, que nos lleva mucho a la reflexión, pero en forma de poesía, no es filosofía, no es divagadas acá, afufadas o loqueras, no, es un poema pensado en las cuestiones heraclitianas desde el punto de vista filosófico, pero con un tratamiento poético. La estructura poética venía primero en una pequeña nota introductoria y luego venía titulado libre. Estábamos pensando si venía por números o por una consecuencia diferente. En el proceso optamos porque fuera publicado con el alfabeto griego. Así que los poemas se llaman alfa, beta, gamma, delta, eta, iota. ¿Sí? Cada poema tiene como clasificación una letra del alfabeto griego. Entonces así va quedando hasta el final, hablando de que es una de las partes en que a Francisco le encanta el griego clásico. Entonces en el transcurso surge un último poema, ¿sí? Que es un diálogo entre lo que él asume como una síntesis del tratamiento de los poemas de Heráclito. Y el libro presenta un poema final escrito de puño y letra de Francisco en griego totalmente. Quiero decir que soy ignorante en esta materia, aunque lo pueda yo interpretar, no lo sé leer, me cuesta trabajo. Le pedimos a Francisco que nos lea algo de este poema y nos platique qué es lo que dice. Está en griego. Y terminamos con un poema que se llama Lección del Devenir, que tomando la palabra devenir, los asuntos heráclitianos, pues entonces vamos a tener que es la línea del raciocinio, de la línea filosófica, del pensamiento de Heráclito. Dábamos por cerrado el libro con el poema Lecciones del Devenir. Y empezamos el trabajo, empezamos a ver cómo íbamos a integrar, qué orden íbamos a dar. Pensamos en 3 o 4 órdenes diferentes, pero al final este fue el orden final del libro. En el transcurso de su proceso, Francisco monta una exhibición de arte aquí en la biblioteca y me invita a observarla, y hay una pintura al óleo que es una nebulosa extraordinaria que me gustó, me encantó, lo vi, me fascinó el cuadro. Le digo, oye, ¿nos permitiría el autor tomarle algunas fotografías? No, sí, tomamos algunas fotografías, y en el proceso de la estructura del libro habíamos visto varias propuestas también en dibujo de este mismo joven artista plástico, y al final decidí que podíamos usar la nebulosa como portada del libro. Y algunas de las imágenes que él genera a lápiz, que le pasó a Francisco, las trabaja para el interior. Entonces esto es trabajo de Gabriel Ramos, un joven muy talentoso que está trabajando en las artes plásticas. Vamos aprovechando el material y pues resulta esta pequeña portada, ¿sí? Sumándonos a la portada, que es una nebulosa en realidad y que nos habla de lo pequeño que somos. Realmente si nos comparáramos con la dimensionalidad del espacio, pues somos polvo, ¿no? Tirados en una galaxia allá en la orilla
la Vía Láctea, y esta nebulosa está tan lejos de nosotros tal vez, hay tantas y tantas millones de estrellas y galaxias tiradas en el universo, pero viene siendo una partícula solamente así tirada en el universo. Y que aunado al pensamiento del devenir heraclitiano, que el agua que fluye en un río no es nunca la misma, y esta está pasando, y aunque es el mismo río, no lo es. No es la misma agua, es otra la que pasó ayer, otra la que acaba de pasar hace unos instantes, y es otra la que pasará. Entonces también nuestra finitud, nuestra pequeñez ante el universo nos llevaba a reflexionar sobre esa dimensión que venimos siendo, ¿no? Y entonces la portada quedó muy ad hoc, muy apropiada para este libro. Y el título, que todavía andábamos nosotros pensando cómo se llamaría el libro, nos llega a través de un documento de un amigo, Tadeo Aguirre, que al leer los poemas y al retomar la lectura, él hace un texto a manera de comentario, de nota, de oye, esto es lo que me parece de tu obra, porque un libro no lo revisa una sola persona, en este caso lo tuvo que haber leído también Tadeo, lo leyó Francisco como 1000 veces y otras tantas, estuvimos haciendo varias revisiones hasta que definimos el contenido final. Y en la nota que Tadeo nos manda, nombra al libro del devenir. Entonces nosotros pensamos, oye, ya no tenemos que pelear mucho, ya es el libro se llama Del Devenir. Y así vamos a darle el título. Queda muy adecuado a la nota introductoria que da Tadeo Aguirre. Entonces nos dijimos, no hay ningún problema, ya Tadeo lo bautizó. Nosotros estuvimos peleando los días, meses, durante el proceso de organización del libro, y él vino dando el puntillo así como diciendo, a ver, esa cerecita le falta y ese es el título del libro. El libro se integra finalmente y lo imprimimos con el contenido que les he comentado. Hacer un libro parece muy sencillo, realmente es muy complicado, lleva un proceso de selección de textos, análisis de los contenidos, diálogos con el escritor, muchas horas de plática, otras de cafecito, otras de así de poner cara de puchero de no estoy muy de acuerdo con lo que dices, o qué le vamos a quitar, qué le vamos a poner, ¿no? Porque no es mutilar, es elegir, y elegir es muy diferente a quitar y poner. Y entonces ahí tenemos que estar pensando exactamente cuál era la finalidad de que el texto quedara como una unidad. Ya con las imágenes de Gabriel, entonces decidimos darle ilustración al libro, que le damos prioridad a la palabra. Pero en la parte soliloquios de Heráclito, que es la parte fuerte del libro, nosotros pusimos la página en blanco, pero detrás de la página en blanco se alcanza a vislumbrar un esbozo de imagen, de dibujo. Y este esbozo que se ve borroso aquí es una imagen justamente que colocamos en la primera página del poemario. Es un filósofo de la época de los griegos que está de espaldas a nosotros y ve hacia adentro del libro. Entonces, al momento que nosotros vemos aquí la imagen, este filósofo nos advierte que no está viendo hacia el exterior, está viendo hacia el interior del libro, y justamente al girar la página nos vamos a encontrar que empieza el poemario. Pues aquí ya empezaría. Si lo vemos a contraluz, se ve muy curioso cómo quedó situado en una posición de ver adentro del libro. Y empezamos nosotros con la dedicatoria, la nota introductoria, y luego ya los poemas, con cada uno titulado con letras en griego. Al cierre de esta parte, que es la parte medular del libro, usamos otra imagen también de Gabriel. Bueno, yo primero decirles que cierra con el poema en griego, que está en una tinta muy tenue, muy suavecito, como si fuera un papel antiguo. Bueno, no es antiguo, es nuevo. Y después del poemario cerramos con otra vez la imagen del filósofo, pero ahora viendo hacia el frente. Aquel miraba hacia adentro, este ya mira hacia el cierre. Pero no mira directamente a nosotros, mira en una actitud de meditación, de reflexión, con la mirada baja, y cierra la parte. Estéticamente, a lo mejor no sé mucho de arte, pero nos pareció una idea interesante que una imagen de filósofo viera hacia adentro, y al cierre del poema viera de vuelta, de regreso la vista, pero ya no directa, sino entornada a una reflexión profunda. El libro es muy cómodo, quisimos que no fuera un libro muy extenso, que lo pudieran leer rápido y pudieran
analizarlo con mayor entendimiento y lo pudieran disfrutar. Hay detrás trabajo de no de una persona, 5 personas, 6, 7, para llegar a este documento final. La presentación de Francisco, pues, es por sí misma innecesaria, porque ustedes que son sus amigos lo conocen mejor que yo. Ustedes que han compartido con él muchas horas de trabajo, de pláticas, se ven que es un tipo bien apasionado de la lectura y de la literatura y de la poética. Entonces yo creo que no puedo hablar mucho mejor de lo que ustedes puedan decir de Francisco y su trabajo. Sí quiero decir que a mí me fascinó el libro. Yo estuve encantado y que el proceso final, en lo personal, es uno de los libros muy bien logrado, con una buena estructura, letra muy legible y fácil de manejar. Optamos por este tamaño porque si hubiéramos usado el otro formato más pequeño, no hubiera sido más difícil acomodar la poética con las intenciones que teníamos de darle un toque ya a la edición. Me voy a tomar el atrevimiento de leer uno de los poemas, ¿sí? Voy a leer Eta, que está en la página 41 del libro y que dice así: la escritura me traiciona, por eso no grabo en la piedra ni en el pergamino nada, porque todo será devorado por el olvido, por los hombres, por la efímera memoria. Los siglos serán un parpadeo, la duración de un orgasmo, un instante apenas perceptible que se fugue hasta la vacuidad irredenta. Este poema nos habla de esa minúscula esencia que somos. Ese nada en el vasto universo que representamos, de esa enormidad que nos lleva así aprisionados, ¿no? Muchas veces vemos el exterior de la gente, pero cuando yo leo este poema y pienso en Francisco, pues realmente no es el individuo de barba de candado, de anteojos, que conozco. Es otra persona a la que estoy viendo. Estoy viendo al interior de lo que razona, de lo que siente, de lo nada que somos ante el devenir de la vida, ¿no? De lo efímero que vamos a hacer. Y me gusta muchísimo este poema, es uno de los que más me encanta. No quiero decir que no me gusten los demás, todos me gustan, por eso los escogimos. Pero digamos que este me habla y me lleva, ¿no? ¿Qué somos ante un papel, ante la palabra escrita, ante aquello que se dice o no se dice? Yo pienso que los poetas hablan, callan demasiado. Es más lo que no nos dicen cuando leemos su poesía que lo que nos puedan decir con las palabras. Y este es uno de los poemas que más me encanta. Pues ese es el proyecto del Canto de la Grubete. Hoy hablé a lo mejor de otros autores que me gustaría que también conocieran. Curiosamente, todos son leoneses. Entonces, lo que hemos publicado son solo autores leoneses. Pero esperamos que, como aquellos 6 muchachos, bueno, esos 5 muchachos y el viejito que soy yo, nos juntamos para crear la revista y todos éramos leoneses y después se convirtió en una revista que publicó poetas alemanes, poetas catalanes, poetas argentinos, mexicanos, chilenos, peruanos, de todas las dimensionalidades posibles que nos llegaron. Pues entonces también podamos publicar no solamente a 3, 4, 5 escritores nacidos en León, sino también de otros lugares. Esperamos que esta apertura nos favorezca y que sean pues nuestros padrinos, ¿no? Ya que ellos son los primeros realmente de esta etapa ya editorial en la que estamos más dedicados al trabajo de un libro. Y pues con esto cedo la palabra a Francisco, que nos platicará los pormenores. Si alguna duda tiene, pues estoy para tratar de resolverla o hacérselas más grandes. Gracias. Sí, gracias, Uriel, muchas gracias. Pues buenas tardes. Antes que nada, pues les agradezco que nos acompañen aquí esta tarde. Pues es un placer de verdad tenerlos aquí, todos ustedes amigos míos, pues para presentarles este libro que ya Uriel aquí comenzó a dar aquí un poco de pormenores de cómo fue surgiendo. Si tienes opinión contraria, me lo puedes. Sí, no, claro que sí. No, y por ejemplo ahorita que comentan, ¿no? Que le di el fajo de hojas a leer. Pues sí, yo iba con la idea de que ese fajo de hojas pues era un solo libro, ¿no? Y de hecho pues nos peleamos por eso. Bueno,
discutimos, no, es que yo quiero que esté así, no, pues que mira por esto, no, y, en fin, ¿no? Es ese diálogo y se llega pues por fin ya al convencimiento y pues yo estoy feliz con el resultado del libro, ya cuando vi que cada una de las 4 series pues se va enlazando con una misma temática que es la del fluir del tiempo, la del cambio, ¿no? Y que comienza, como lo señalabas allá en Montreal, en el año 2007, cuando conocí el invierno. Les voy a platicar un poquito como la impresión que tuve, pues desde los primeros días que estuve en Montreal. O sea, caminaba yo a un lado del río San Lorenzo y el río estaba congelado. Entonces pues había ahí muchos barcos, pues ya más que enclados o encallados, petrificados, ¿no? Inmóviles ante la nula corriente del río. Y fue en ese momento cuando me acordé del filósofo de Heráclito de Éfeso, de la Grecia antigua, que nos dice, ¿no?, que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Sí? O sea, que habla pues del cambio, del cambio constante y perpetuo en la vida del universo en general y en particular de las personas. Y me pregunté si un Heráclito hubiera sido posible en un clima como el de Montreal. O sea, con una temperatura de 30 grados bajo cero, donde no se congela, ¿no? Se congelan los huesos. Y no hay fluido del agua, está totalmente inmóvil. Bueno, digamos ahí, hice esta serie de las postales de invierno, que en un momento más les leo algunas. Pero ahí comienza como esa inquietud que, ya claro, en la adolescencia había leído yo algo ya de Heráclito cuando cursaba el bachillerato, y también me han gustado mucho los fragmentos filosóficos. O sea, tiene como ese halo, ¿no?, digamos, misterioso, que este filósofo publica un libro, como casi todos los de la antigüedad, de la era presocrática, publica un libro que se llamaba Periphyseos, o sobre la naturaleza, pero de dicho libro se perdió para la posteridad, y se conocen solamente fragmentos, trozos, porque otros autores lo citaron, ¿no?, como Aristóteles, como Platón, como Plutarco, etc. Otros autores de la antigüedad lo citaban. Pues el fragmento tal de Heráclito dice que existe un logos universal. O el fragmento tal de Heráclito dice, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, etc., ¿no? O sea, pero solamente por fragmentos se conoce la obra del filósofo. Entonces, ya estando yo aquí en México, pues ya, y siempre con la inquietud de estar escribiendo o tratar de escribir literatura, sobre todo poesía, me puse yo a pensar, ¿cómo sería el pensamiento de Heráclito, ¿no? ¿Cómo sería, como en vivo, ¿no? Ese fluir, ese pensamiento, ese monólogo, como lo tenemos todos tenemos siempre ese monólogo interior. ¿Cómo sería ese monólogo de Heráclito? Y fue como me puse pues a escribirlo, esto para entre 2009 y 2010, ya lo tenía escrito. O sea, empecé a hacerlo primero, hice el ejercicio de hacerlo en griego clásico, pero lo dejé, dije, no, es que no quiero que sea leído pues por todos los mexicanos, ¿no?, por mis coetáneos y demás, y dejé solamente algunos también como pequeños fragmentos, que es el que rescato aquí, que está en griego clásico totalmente, ¿no?, como para tratar como de meterme totalmente al pensamiento. Pues es algo imposible, ¿no? Pues ahora sí que una fantasía tal vez, querer aprender una lengua que se habló hace más de 2000 años y querer pensar como ellos, ¿no? Si, por ejemplo, aquí con el grupo de francés que está aquí presente, lo hemos visto, ¿no? O sea, es muy difícil pensar directamente en la lengua, ¿no?, extranjera. O sea, lo ideal es siempre, lo decíamos en la clase, ¿no? Pas de pensée, s'il vous plaît, en español, ¿no? Il faut parler absolument en français, que recuerden, ¿no? O sea, prohibido hablar en español, hay que pensar totalmente todo en francés, ¿no? Pues en el griego pues algo parecido, ¿no? Pero es así como la idea en general. Más bien me gustaría pues leerles algunos poemas, compartirlos. Y y en cualquier momento quien guste pues me puede interrumpir, con la confianza de siempre para preguntar o comentar o incluso criticar, se vale disentir. Sí. Por ejemplo, aquí de la serie de postales de invierno,
bueno, aquí por ejemplo el poema 3. No hay estrellas en el cielo, solo luminosidad en la blancura. La nieve me mantiene vivo. Y aquí, bueno, surge porque recuerdo que estaba en la calle, también una tormenta de nieve, estaba yo temblando, a pesar de estar todo abrigado, pues estaba temblando de frío. Pero esa misma sensación del frío, pues te hace como tener otra conciencia de estar vivo, ¿no? Siento lo opuesto al calor, que estamos así como adormilados, como aletargados, ¿no? Con el clima que tenemos aquí ahora. Sí, bueno, desde otro más. El poema quinto, tormenta de nieve, estoy perdido. El miedo congela y petrifica. Recuerdo un sueño de la infancia. ¿Sí? Y bueno, inspirado en un sueño recurrente que tuve, pues, en mi primera infancia. Y soñaba, pues yo no sé ni por qué, pero soñaba eso, que estaba yo envuelto como en un paisaje así nevado, con una tormenta de nieve, que iba yo con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, y bueno, y un servidor. Y que a raíz de la tormenta yo me perdía, me extraviaba y ellos los perdía de vista y me sentía como desamparado, ¿no? No sé. A quien sepa psicoanálisis, pues que me diga. Toda la vida ignorado qué significa eso, ¿no? Como esa sensación de desamparo, pero ahí está el origen del poema. Y al estar allá en una tormenta de nieve lo recordé. Dije, ay, o sea, esto yo ya lo viví, ¿no? Es el déjà vu, algo así, muy parecido. Y bueno, y aquí, bueno, lo que les comentaba del barco, el poema 9, barcos petrificados en el muelle. Aquí el río de Heráclito es una falacia. El Saint-Laurent está congelado. Sí. Ahí no hay nada de movimiento. Una antítesis, algo de antítesis. Sí, así es. Y aquí, por ejemplo, Tadeo Aguirre, bueno, aquí en el prólogo que hace para el libro comenta ese punto, ¿verdad? De las antítesis. Y bueno, aquí me quiero permitir leerles completo, que es un poema de largo aliento, que es Música de las Esferas. Así que bueno, lo compuse cuando falleció mi madre, pues iba en el año 2012, ya son 7 años de eso, en abril de 2012. Y pensando, pues a ella le gustaba mucho el tema del misticismo. Era una persona muy religiosa, ¿no? En el sentido así como más amplio de la palabra. Y pues escuchaba música clásica, eran muchos sus gustos, ¿no? Pero andaba últimamente leyendo sobre Pitágoras, ya unos días antes de morir, y me platicó algo ahí sobre, que bueno, ya había leído también sobre eso, ¿no? De la música de las esferas y la correspondencia que hay entre números, colores, notas, formas geométricas, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos ya la ciencia contemporánea pues lo toma así como algo pues que no tiene fundamento, que no tiene sentido, ¿no? Pero está ahí como la referencia pues histórico, filosófica, ¿no? de Pitágoras. Y bueno, dice así el poema. La música me devuelve escenas olvidadas, hundida en no sé qué ignotos mares interiores. Nada se interpone entre el cosmos y mi alma. La voz del primum mobile no tiene interferencia. La música es un mensaje en código que se desliza por el viento, buscando quien la descifre, quien beba de su elixir. Que hubieran pensado Plotino y Leibniz si hubiesen conocido los radiotelescopios y la teoría del Big Bang. Oh, sonido puro, inmaculado, cascada inmaterial, luz derramada que puebla de belleza el mundo, armazón melódico esculpido en el primer instante de la creación. Oh Haydn, los ecos de su oratorio, la creación, resuenan en mi conciencia. La música desprende destellos de lo arcano, un pórtico dorado es abierto hacia otras dimensiones de lo humano, acaso también de lo divino, cualquier cosa que esto signifique. Lo maravilloso cobra vida en lo invisible, en la transparencia unánime de los sonidos. Oh emanación musical del violonchelo, vislumbro la inocencia de las primeras eras del cosmos al escucharte.
vibra en mi interior una mirada cándida. La esperanza eleva sus vastas legiones hacia la última frontera del espíritu. Deseo traducir mi alma al lenguaje musical. Las notas son espejos de mi sensibilidad. Develan la belleza del universo con sus constelaciones y sus astros en colisión perpetua y cotidiana. Celebran la vida, elevan una plegaria en forma de aria, cantan sin tener voz, lloran sin tener lágrimas. Formular interrogantes es inútil, ¿para qué? Mi pasividad es la mejor respuesta. El cello habla mejor que yo. Las notas son más profundas que cualquier palabra escrita, pensada o proferida. Oh creación, divinidad del presente, rueda de fuego que orbita su propia circunferencia ad infinitum, sin treguas ni armisticios. Compositor, ejecutante, auditor, Trinidad armónica. Los tres somos un solo cuerpo y un suspiro, dilapidado por el tiempo cruel y efímero. Los acordes invaden mi piel, me someten a su imperio, disipando todos los quebrantos humanos. Solo anidan en mi corazón emociones cosechadas en la primavera, frutos maduros. Las leyes astronómicas no son tan perfectas como las musicales. Hay un oleaje matemático que desemboca en el silencio. Liberado de ataduras racionales, la música brota del silencio. El viejo Pitágoras ya lo enseñaba en la ínsula de Samos, y también que el caos genésico debió disolverse con un acorde, con una nota sostenida en re. Mientras la música perdure, el hombre habitará la tierra. Mientras escucho el violonchelo solo, contemplo la mirada de una musa ebria de inspiración. Yo no quiero medir el tiempo como sacerdote maya o astrónomo de Monte Palomar, auxiliado del telescopio espacial Hubble. Prefiero medir la musicalidad de mis latidos con el compás de la experiencia estética, con el diapasón del amor y del éxtasis. La música es un arte temporal, un artilugio que solo existe en el presente, huérfano de recuerdos y de profecías. Concentrarse en el presente es olvidar que el tiempo fluye, que escapa cobardemente. Por eso me entrego a la música como un amante seducido por ella, anegado absolutamente en la eternidad. Hasta el año 2012. ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, ya para no volverlos a ver ahorita, para leerles el poema que compuse en griego clásico. Bueno, ahorita, bueno, con todo respeto, digo, en caso de que no conozcan el griego, pero ahorita les hago una traducción de lo que dice, no es así con afán de pedantería alguna, ni mucho menos, y nada más así como para que escuchen cómo sonaba pues el griego clásico. Sí, bueno, lo leo así, el título es Hologos tu Herácleitos. Tisei Herácleitos, Pur Cainus, Helios Caiselene, Hopotamos tu filósofo, Fos tu ontu. Tisei Herácleitos, Caos kai cosmos, Bios kai thanatos, Logos athanatos, Biblos tu chrono. Tisei Herácleitos, ton potamon blepei entenukte, Hologos ton anthropon, ojodos tu chrono. Así sonaba. Y bueno, la traducción, si el título es El Logos de Heráclito. ¿Quién eres, Heráclito? Fuego y pensamiento, sol y luna. El río del filósofo, luz del ser. ¿Quién eres, Heráclito? Caos y cosmos, vida y muerte, logos inmortal. Libro del tiempo. ¿Quién eres, Heráclito? Miras el río en la noche, oh logos de los hombres, oh camino,
del tiempo. Sí, así termina el poema griego. Y bueno, pues hasta aquí ya abrimos el espacio para que pregunten, para que comenten, ya acaparamos mucho tiempo la charla, la palabra. Ojalá lo tuvieran todos ahí, lo estuvieron leyendo.